¿Puede un corazón humilde reparar lo que el dinero ha roto? En un mundo donde el éxito se mide en cifras y el poder en posesiones, a menudo olvidamos que la verdadera riqueza reside en el calor de un abrazo, en una sonrisa compartida, en la empatía que nos une como seres humanos. La historia que estás a punto de ver es un poderoso recordatorio de que el amor es la única fuerza capaz de sanar las heridas más profundas y de reconstruir una familia desde sus cenizas. Acompáñanos en este viaje emocional que te hará cuestionar el verdadero valor de las cosas, y, si esta historia toca tu corazón, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ni un solo relato de superación y esperanza. Nos adentraremos en los muros de una mansión que es más una fortaleza de cristal y acero que un hogar, un lugar donde el silencio pesa más que cualquier objeto de lujo. Conoceremos a un padre atrapado en la jaula de oro de sus propias ambiciones, y a un niño perdido en un laberinto de soledad, un pequeño que olvidó el sonido de su propia voz. Pero incluso en la oscuridad más densa, una pequeña llama puede iluminarlo todo. Seremos testigos de cómo la llegada de una mujer sencilla, con las manos marcadas por el trabajo y el alma llena de bondad, se convierte en la clave para desvelar un secreto familiar y despertar el amor que yacía dormido, demostrando que la compasión es un tesoro que no se puede comprar. En el corazón de la metrópolis, el imperio de Ricardo se alzaba imponente, un reflejo de su propia personalidad. Como un magnate tecnológico viudo, gobernaba su empresa con una precisión fría, una lógica implacable que también aplicaba a su vida personal. Su mansión era una obra de arte minimalista, un espacio de líneas puras, mármol blanco y ventanales infinitos, que enmarcaban una ciudad que parecía rendida a sus pies. Sin embargo, entre tanta perfección y opulencia, las habitaciones resonaban con un eco de soledad. Cada objeto estaba en su lugar, cada superficie brillaba impoluta, pero faltaba el desorden vital de un hogar, el calor de una familia. Ricardo se movía por sus pasillos como un fantasma en su propio palacio, un rey solitario en un reino de silencio. Ese silencio tenía un nombre: Leo. Con solo 7 años el hijo de Ricardo vivía refugiado en un mundo sin palabras desde la trágica muerte de su madre. El mutismo selectivo era su escudo, una muralla invisible que lo protegía del dolor y de un mundo que no lograba comprender. Las habitaciones de Leo estaban repletas de los juguetes más caros y sofisticados que el dinero podía comprar: robots programables, consolas de última generación y maquetas de mundos fantásticos. Pero todos ellos yacían inertes, acumulando polvo en las estanterías. Ningún artilugio tecnológico podía llenar el vacío que había dejado un abrazo materno. Ninguna pantalla podía sustituir el consuelo de una voz dulce contándole un cuento antes de dormir. Leo no necesitaba más cosas, necesitaba afecto. Fue entonces cuando Elena cruzó el umbral de aquella fortaleza. Su llegada fue un contraste inmediato y abrumador. No vestía ropas de diseñador ni calzaba zapatos caros. Su atuendo era sencillo, limpio y funcional. En su rostro se dibujaban las líneas de una vida que no había sido fácil, pero sus ojos poseían una calidez y una serenidad que desarmaban. Provenía de un mundo donde el valor se medía en la capacidad de superación y en la fuerza de los lazos humanos. Al entrar en la mansión, no se dejó intimidar por el lujo ni por la frialdad del ambiente. Su mirada no se detuvo en los cuadros de arte contemporáneo ni en las esculturas de bronce, sino en el pequeño niño que la observaba desde la distancia, oculto tras una columna. Desde el primer momento, Elena vio más allá del diagnóstico de Leo. Para los médicos era un caso clínico, para su padre una fuente de preocupación y frustración, pero para ella era simplemente un alma herida que necesitaba ser escuchada, aunque no usara palabras. Su forma de abordar al niño fue de una delicadeza exquisita. No le hacía preguntas que no pudiera responder, no lo presionaba para que hablara. En su lugar se comunicaba con él a través de gestos suaves, de sonrisas discretas y de una presencia constante y tranquilizadora. Mientras limpiaba tarareaba melodías antiguas, canciones de cuna que su abuela le cantaba a ella. Y su voz llenaba el silencio de la casa con una calidez casi olvidada. Una nota de color en un lienzo gris. La presencia de Elena se convirtió rápidamente en una amenaza silenciosa para Isabel, la hermana de Ricardo. Isabel era una mujer esculpida por el clasismo y la soberbia. Alguien que medía el valor de las personas por su cuenta bancaria y su apellido. Para ella, la humildad de Elena era una afrenta, una mancha en el impecable tapiz de su estatus social.
observaba a la nueva empleada con una desconfianza afilada, analizando cada uno de sus movimientos, convencida de que su bondad no era más que una máscara, una estrategia cuidadosamente calculada para ganarse la confianza de la familia y aprovecharse de su inmensa fortuna. Sus comentarios venenosos, susurrados al oído de Ricardo, eran como pequeñas gotas de ácido que buscaban corroer la incipiente conexión. Así, dos mundos colisionaban bajo el mismo techo. Por un lado, estaban las cenas formales organizadas por Isabel, eventos llenos de conversaciones vacías sobre negocios y finanzas, donde Leo permanecía como una pequeña estatua en la mesa, invisible para todos. Por otro, estaban los momentos robados, los instantes de pura magia que Elena creaba sin esfuerzo. Un día, encontró un viejo oso de peluche de Leo, con un brazo descosido. Con aguja e hilo, y una paciencia infinita, lo reparó con tanto esmero que parecía nuevo. Al devolvérselo al niño, no necesitó palabras. La mirada de gratitud en los ojos de Leo fue la única recompensa que ella necesitaba, un tesoro más valioso que cualquier joya. El verdadero vínculo entre ellos comenzó a florecer en el balcón de la habitación de Leo, un espacio olvidado que daba al jardín. Un día Elena apareció con una pequeña maceta de barro y un sobre de semillas. Juntos, sin pronunciar una sola palabra, hundieron las manos en la tierra fresca. Ella le enseñó a plantar, a regar, a cuidar de aquella diminuta promesa de vida. Aquella planta se convirtió en su secreto, en su proyecto compartido. Cada mañana, lo primero que hacía Leo era correr al balcón para ver si había brotado algo. Era un ritual silencioso que lo anclaba al presente, una responsabilidad que le daba un propósito y una conexión tangible con el mundo que lo rodeaba. Mientras tanto, Ricardo observaba todo desde la distancia de su oficina, un santuario tecnológico desde donde controlaba su imperio. A través de las pantallas del sistema de seguridad, veía las interacciones entre su hijo y la nueva empleada. Al principio, lo descartó con escepticismo, considerándolo parte del trabajo bien hecho de Elena. Sin embargo, no pudo evitar sentir una punzada de algo que se parecía a la envidia, una curiosidad incómoda. ¿Cómo era posible que aquella mujer, una completa extraña, estuviera logrando lo que él, su propio padre, no había conseguido en meses? Veía a su hijo seguirla por la casa con la mirada, una devoción silenciosa que lo desarmaba y lo llenaba de preguntas sin respuesta. La transformación de la atmósfera en la casa era sutil pero innegable. Ya no era solo el sonido de la voz de Elena tarareando lo que rompía el silencio sepulcral. Era el aroma a bizcocho recién hecho que a veces flotaba desde la cocina, un pequeño capricho que ella preparaba para Leo. Era la forma en que ordenaba sus juguetes, no solo apilándolos, sino creando pequeñas escenas, como si los muñecos tuvieran vida propia. Eran detalles insignificantes para un hombre como Ricardo, acostumbrado a las grandes estrategias y a los resultados cuantificables, pero para el corazón de un niño de 7 años, aquellos pequeños gestos de amor eran el universo entero. Elena estaba reconstruyendo un hogar con los ladrillos de la ternura. El incidente que lo cambiaría todo ocurrió una tarde de martes, un día aparentemente normal. Ricardo estaba inmerso en una videoconferencia de vital importancia, negociando un acuerdo millonario con inversores de otros continentes. La tensión en su despacho era palpable, su voz era firme y sus argumentos, impecables. En un breve instante, mientras uno de los inversores hablaba, su mirada se desvió por costumbre hacia el monitor que mostraba las imágenes del jardín. Fue entonces cuando lo vio. Elena estaba sentada en el césped, de espaldas a la cámara, y a su lado, muy cerca, estaba Leo. No estaban haciendo nada extraordinario, simplemente observaban las nubes pasar, en silencio, como siempre. De repente, Elena señaló hacia el cielo y giró su rostro hacia Leo, diciéndole algo que la cámara no podía captar. Y entonces, sucedió el milagro. Ricardo vio cómo el rostro de su hijo se iluminaba desde dentro. Una sonrisa auténtica y radiante, se dibujó en sus labios. No era una mueca, no era un reflejo, era la expresión pura de una alegría que Ricardo creía extinguida para siempre. Leo levantó su pequeño brazo y señaló también hacia una nube, y aunque de su boca no salió sonido alguno, sus ojos brillaban con una luz nueva, una chispa de vida que atravesó la pantalla y se clavó directamente en el corazón de su padre. El mundo de Ricardo se detuvo.
las voces de los inversores al otro lado del mundo se convirtieron en un zumbido lejano e irrelevante. Se quedó paralizado, con la mirada fija en la imagen de su hijo sonriendo, una imagen que se repitió en su mente una y otra vez. Aquella simple sonrisa tuvo el efecto de un terremoto, derribando las murallas de frialdad y control que había construido a su alrededor durante años. Fue un momento de una belleza tan abrumadora y a la vez tan dolorosa, que sintió un nudo en la garganta. Era el milagro que había estado esperando, pero también era el espejo que le devolvía el reflejo de su propio fracaso como padre, su inmensa ceguera emocional. Por primera vez en mucho tiempo, Ricardo se sintió vulnerable. Las cifras, los contratos y las estrategias de mercado perdieron todo su significado. Todo su poder, toda su fortuna, no habían sido capaces de comprar ni un solo segundo de la felicidad que estaba presenciando en aquella pantalla. Una mujer humilde, con nada más que su paciencia y su cariño, había logrado lo imposible. Una pregunta retórica comenzó a resonar en su mente, una pregunta que lo cambiaría todo. ¿En qué momento había dejado de ver a su propio hijo? El incidente no había sido más que una sonrisa, pero para Ricardo fue el principio del fin de su mundo y el posible comienzo de uno nuevo. Después de la revelación en el monitor, Ricardo ya no podía ver su casa de la misma manera. El silencio que antes era un símbolo de orden y control, ahora le parecía un grito ahogado de soledad. Empezó a observar, pero ya no a través de la fría lente de una cámara de seguridad, sino con sus propios ojos. Se movía por los pasillos con un sigilo que no le era propio, deteniéndose en los umbrales de las puertas, espiando no para vigilar, sino para comprender. Veía a Elena moverse con una gracia natural, su presencia llenando los espacios vacíos no con ruido, sino con una energía serena. Y veía a su hijo, Leo, orbitando a su alrededor como un pequeño satélite atraído por una fuerza cálida y desconocida. Cada gesto, cada mirada compartida entre ellos, era un pequeño universo al que él, el arquitecto de todo aquello, no tenía acceso. Una tarde, el aroma a canela y vainilla se escapó de la cocina, una fragancia dulce y hogareña que era una anomalía en aquella casa de olores neutros y artificiales. Ricardo siguió el rastro, encontrando a Elena con las manos cubiertas de harina, dando forma a unas galletas. Sentado en la imponente isla de mármol, Leo la observaba con una concentración absoluta. No había palabras, solo el suave sonido de la masa al ser trabajada. Elena le ofreció un trocito de masa cruda al niño, y él, tras un instante de duda, la aceptó y se la llevó a la boca, sus ojos cerrándose en un gesto de puro deleite. Fue un instante minúsculo, una ofrenda insignificante, pero para Ricardo fue como presenciar la firma de un tratado de paz entre su hijo y el mundo que lo rodeaba. En otra ocasión, volvió a casa antes de lo previsto, esperando encontrarse con el silencio habitual. Sin embargo, un murmullo suave lo guió hasta la biblioteca, una estancia que Leo siempre había evitado. Allí, acurrucados en un enorme sillón de cuero, estaban Elena y su hijo. Ella sostenía un viejo libro de cuentos con ilustraciones gastadas por el tiempo, y leía en voz baja, casi un susurro, la historia de un valiente caballero y un dragón incomprendido. Leo no la miraba a ella, sino a las páginas, sus pequeños dedos siguiendo los dibujos como si pudiera tocar la magia que emanaba de ellos. Por primera vez, Ricardo comprendió que el silencio de su hijo no era un vacío, sino un espacio que anhelaba ser llenado con historias, con afecto, con la música de una voz amable. La pequeña planta en el balcón de Leo se había convertido en un robusto brote verde, era el epicentro de un ritual diario. Cada mañana, después del desayuno, Elena y Leo salían juntos al balcón. Ella sostenía la regadera, y él, con una seriedad casi ceremonial, dirigía el chorro de agua hacia la tierra. A veces, sus manos se rozaban al tocar las hojas incipientes, y en esos contactos fugaces se transmitía una corriente de confianza y seguridad. Aquella planta era la prueba tangible de que algo podía crecer y florecer incluso en el ambiente más estéril. Se convirtió en el símbolo de su relación, una promesa de vida que se abría paso lentamente, alimentada por la paciencia y el cuidado constante, demostrando que hasta el alma más pequeña necesita sol y atención para no marchitarse. La armonía de aquellos momentos era a menudo rota por la afilada presencia de Isabel. Un día, los encontró en el jardín, donde Elena le estaba enseñando a Leo a hacer coronas con las margaritas que crecían silvestres.
La hermana de Ricardo se acercó, sus tacones hundiéndose con desdén en el césped. Con una sonrisa gélida, comentó lo inapropiado que era que la empleada del hogar perdiera el tiempo en juegos en lugar de atender sus obligaciones. Sus palabras, aunque dirigidas a Elena, golpearon a Leo como una ráfaga de viento helado. El niño dejó caer las flores. Su rostro se ensombreció y corrió a refugiarse en la casa, dejando atrás la corona a medio hacer, un círculo roto de inocencia interrumpida por el veneno del prejuicio. Ricardo, que observaba la escena desde la ventana de su despacho, sintió una oleada de ira impotente. Vio la expresión herida de Elena, que recogía las flores esparcidas con una dignidad silenciosa, y la figura de su hermana, satisfecha de su pequeña victoria. Por primera vez, la lealtad familiar se tambaleó. Era la protección del estatus social, tan importante para Isabel, más valiosa que la frágil felicidad de su propio hijo. Empezó a cuestionar los consejos de su hermana, a ver la manipulación que se escondía tras su supuesta preocupación. Se dio cuenta de que Isabel no buscaba el bienestar de Leo, sino mantener el control sobre un mundo ordenado y predecible, un mundo donde las personas como Elena no tenían cabida más allá de su rol de sirvientas. Una tarde de lluvia torrencial, el cielo gris parecía llorar sobre la ciudad. Elena encontró a Leo pegado al ventanal de su habitación, observando cómo las gotas de lluvia trazaban caminos efímeros sobre el cristal. Su pequeño cuerpo reflejaba una melancolía profunda. En lugar de intentar animarlo con palabras vacías, Elena se sentó a su lado en el suelo, en silencio. Acercó su dedo al cristal empañado por el vaho y dibujó una casa de la que salía un humo en espiral, luego, un sol sonriente. Leo la observó, inmóvil. Tras unos segundos que parecieron una eternidad, levantó su propio dedo y, con un trazo tembloroso, dibujó una flor diminuta junto a la puerta de la casa. Fue su primera conversación, un diálogo de almas trazado en el vaho de una ventana. Esa noche, cuando la casa ya estaba en calma, Ricardo entró en la habitación de su hijo. Leo dormía profundamente, abrazado a su oso de peluche reparado. La lluvia había cesado, y la luna iluminaba la estancia con una luz plateada. En el cristal de la ventana, aún se distinguían los restos del dibujo. Una casa, un sol y una flor. Ricardo pasó la yema de sus dedos sobre el trazo de la flor, sintiendo el frío del cristal y el calor de una emoción abrumadora. Aquel simple dibujo era un mensaje, una prueba de que dentro de su hijo seguía existiendo un mundo de belleza y creatividad esperando una oportunidad para salir. Sintió el peso de los años perdidos, de las oportunidades desperdiciadas, pero también una chispa de esperanza que se negaba a extinguirse. Elena pronto descubrió el mundo secreto que Leo construía en el suelo de su cuarto de juegos. No eran simples torres de bloques, sino ciudades enteras, laberínticas y complejas, con puentes, murallas y jardines ocultos. Eran la arquitectura de su silencio. En lugar de alabar la construcción y marcharse, ella se arrodillaba a su nivel, dedicando tiempo a explorar aquel universo. Con gestos y miradas, le preguntaba por los habitantes de aquellas ciudades, por las historias que ocurrían en sus calles silenciosas. Le dio un nombre a la ciudad principal, Valoria, y trajo pequeños guijarros del jardín para que fueran los ciudadanos. Estaba validando su mundo interior, dándole un lenguaje a su imaginación, demostrándole que lo que él creaba tenía un valor inmenso. El cambio en Ricardo era cada vez más evidente. Las reuniones de última hora empezaron a ser delegadas. Las llamadas nocturnas se acortaron. Encontraba cualquier excusa para abandonar la torre de marfil de su despacho y descender al mundo de los vivos. A veces, se quedaba de pie en el pasillo escuchando el sonido de las páginas de un libro al pasar o el suave tarareo de Elena mientras doblaba la ropa. Observaba cómo su hijo, que antes se movía como una sombra, ahora seguía a Elena a todas partes, ofreciéndole en silencio un juguete o simplemente sentándose cerca de ella. Ricardo estaba presenciando la reconstrucción de un corazón, pieza a pieza, y se daba cuenta de que él necesitaba, ser parte de ese proceso de sanación, aunque no supiera por dónde empezar. Un día, mientras organizaba los juguetes de Leo, Elena encontró un viejo rompecabezas al que le faltaba una pieza central, justo en el corazón de la imagen de un paisaje soleado. El niño parecía frustrado, a punto de esparcir todas las piezas por el suelo. Con una calma infinita, Elena tomó la caja vacía, recortó un trozo de cartón con la forma exacta del hueco, y con lápices de colores,
dibujó la parte del paisaje que faltaba. No era perfecto, los colores no eran idénticos, pero encajaba. Le mostró a Leo que no todo tiene que ser perfecto para estar completo, que a veces, las piezas que creamos nosotros mismos con amor son las que mejor encajan en los huecos de nuestra vida. Leo tomó la pieza y la colocó, completando el puzzle con una sonrisa satisfecha. Isabel, ajena a esta transformación silenciosa, decidió que lo que Leo necesitaba era una demostración de poder y normalidad. Empezó a organizar una fastuosa fiesta de cumpleaños para el niño, invitando a la élite de la ciudad. Sería un evento social impecable, con un catering de lujo y una decoración que sería la envidia de las revistas de sociedad. Para ella, era la oportunidad perfecta de demostrar que la familia seguía siendo fuerte y de acallar los rumores sobre la extraña condición de Leo. Le presentó el plan a Ricardo como un hecho consumado, una estrategia brillante para reintegrar al niño en el mundo. Pero Ricardo por primera vez escuchó sus palabras y solo sintió un profundo rechazo, una disonancia total con las verdaderas necesidades de su hijo. El día de los preparativos, la mansión se convirtió en un hervidero de extraños. Decoradores con ínfulas de artistas daban órdenes, mientras los empleados del catering montaban una estructura para la cena en el jardín. El ruido, el movimiento y el caos eran abrumadores. Leo, aterrorizado por la invasión de su espacio, se escondió debajo de la cama de su habitación, hecho un ovillo. Elena lo encontró allí, temblando, con las manos tapándose los oídos. Sin decir una palabra, se deslizó bajo la cama con él, lo rodeó con sus brazos, y comenzó a tararear su canción de cuna, creando una diminuta isla de paz en medio de un océano de estrés y superficialidad, un refugio donde el único lujo era la seguridad de un abrazo. Ricardo, al llegar a casa y ver el espectáculo de vanidad que había montado su hermana, sintió que algo se rompía dentro de él. Buscó a su hijo y, al no encontrarlo, un pánico helado lo recorrió. Fue Elena quien, con una simple mirada, le indicó dónde estaba. Ricardo se asomó bajo la cama y vio la escena, su hijo aterrorizado, refugiado en los brazos de la única persona que parecía entenderlo. En ese instante tomó una decisión. Con una autoridad que no había usado en años para asuntos personales, salió al jardín, y ante la mirada atónita de Isabel, canceló todo. Despidió a los decoradores, a los músicos y al catering. Su voz era tranquila pero inquebrantable. Había elegido a su hijo por encima de las apariencias. Esa noche, el cumpleaños de Leo se celebró en el suelo de su habitación. La única decoración eran las estrellas que Elena había pegado en el techo y que brillaban en la oscuridad. El banquete consistió en un bizcocho casero, ligeramente torcido, que Ricardo había intentado decorar torpemente con la ayuda de Elena. No hubo regalos caros, solo la entrega de un libro de cuentos que Ricardo había comprado esa misma tarde. Por primera vez en años, los tres se sentaron juntos, compartiendo algo más que un espacio. En un momento dado, Leo cogió un trozo de bizcocho con sus manos y, con un gesto tímido pero decidido, se lo ofreció a su padre. Ricardo aceptó, sintiendo en la dulzura de aquel gesto el sabor de la redención. Ese instante de calma con el sabor del bizcocho casero y la luz tenue de las estrellas de plástico, marcó un punto de inflexión. Los muros de la mansión, que durante tanto tiempo habían sido testigos del silencio y la distancia, ahora acogían el calor frágil de una familia que intentaba reencontrarse. Ricardo comprendió de pronto que la verdadera estructura de un hogar no se levanta con vigas de acero ni se decora con obras de arte, sino que se teje con momentos de vulnerabilidad, con la aceptación de las imperfecciones, y con la valentía de ofrecer un pedazo de tu corazón, aunque esté un poco roto. La sonrisa de Leo, aún muda, era más valiosa que todas las acciones de su imperio tecnológico. ¿Puede un simple acto de ternura, como compartir un trozo de pastel en el suelo, tener el poder de reconstruir los cimientos de una vida? La respuesta parecía dibujarse en los ojos de un padre que finalmente estaba aprendiendo a mirar más allá de las cifras, y en la confianza de un niño, que empezaba a sentir que el mundo podía ser un lugar seguro. Elena, con su sabiduría nacida de la sencillez, había sembrado una semilla de esperanza en el corazón más árido, demostrando que el afecto es el único alimento que el alma realmente necesita para volver a florecer. La batalla contra la soledad estaba lejos de ganarse, pero por primera vez, una luz cálida y real brillaba al final del túnel.
Sin embargo, la luz a menudo provoca que las sombras se hagan más largas y definidas. Mientras este nuevo y delicado equilibrio se afianza, la envidia y el resentimiento sembrados por Isabel no han desaparecido. Al contrario, se han alimentado de cada gesto de cariño, de cada sonrisa compartida, transformándose en un veneno que espera el momento oportuno para ser derramado. Un nuevo desafío, uno mucho más cruel y calculado, está a punto de desatarse sobre ellos, poniendo a prueba la recién descubierta fortaleza de Ricardo y amenazando con destruir la inocencia de una mujer cuyo único crimen ha sido amar sin pedir nada a cambio. La paz es, a menudo, solo la calma que precede a la más violenta de las tormentas. Cada historia de superación nos conecta con la increíble resiliencia que todos llevamos dentro, la tuya, la nuestra, la de cada persona que lucha por encontrar la luz. Nos llena de emoción y gratitud saber desde qué parte del mundo nos acompañas en este viaje emocional. Por favor, déjanos un comentario y dinos desde qué ciudad o país estás viendo esta historia. Leer vuestros mensajes nos hace sentir que estamos construyendo una comunidad global unida por la empatía y la esperanza, derribando fronteras a través del poder de los relatos que tocan el alma. Queremos sentirte cerca, saber que estás ahí. Si esta historia está resonando en tu interior, si sientes cómo la esperanza se abre paso en medio de la adversidad, te invitamos a ser parte activa de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita de notificaciones. Así, no te perderás ni un solo capítulo de la vida de Ricardo, Leo y Elena, ni ninguna de las otras historias de coraje y transformación que estamos preparando para ti. Cada nueva suscripción es un aplauso, un impulso que nos anima a seguir creyendo y contando que, incluso en la más profunda oscuridad, el amor siempre, siempre encuentra el camino. Únete a nosotros. La efímera paz lograda en el cumpleaños de Leo se desvaneció como el humo de una vela recién apagada. Humillada por la cancelación de su fiesta, Isabel decidió recuperar el control con una estrategia implacable. Orquestó una cena formal con los socios más influyentes de Ricardo. Un evento diseñado para reafirmar su estatus y, al mismo tiempo, para erigir un tribunal público contra Elena. Presentó la velada como una necesidad ineludible para la imagen de la empresa, un argumento que Ricardo, en su ceguera corporativa, no pudo rebatir. La atmósfera se cargó de una tensión gélida, un brutal contraste con la calidez de la noche anterior. El tintineo forzado de las copas de cristal y las conversaciones vacías sobre finanzas sustituyeron al lenguaje del afecto. Leo, embutido en un traje incómodo, parecía una miniatura perdida en un mundo de gigantes hostiles. La amenaza se materializó con una elegancia cruel. Entre el plato principal y el postre, Isabel tomó la palabra. Con una voz que destilaba una falsa preocupación, habló sobre la importancia de la lealtad y la confianza del personal doméstico, lanzando miradas veladas hacia Elena, que servía el vino en silencio. Fue entonces cuando, con un dramatismo perfectamente ensayado, anunció que una joya de incalculable valor sentimental, el reloj de pulsera que perteneció a la difunta esposa de Ricardo, había desaparecido. No señaló a nadie directamente, pero no fue necesario. El veneno de su acusación se esparció por la mesa, contaminando el aire y apuntando con una precisión milimétrica a la única persona cuya presencia rompía la homogeneidad de su círculo social. Elena se quedó inmóvil, sintiendo cómo todas las miradas se clavaban en ella como afilados puñales. El contraste moral en la sala era casi palpable, una línea invisible que separaba la crueldad de la inocencia. Isabel, envuelta en su papel de víctima agraviada, exigió una respuesta inmediata, su rostro una máscara de indignación y dolor. Su actuación era tan convincente que sembró la duda incluso en las mentes más escépticas. Al otro lado del espectro, Elena permanecía de pie, su palidez revelando el profundo impacto de la calumnia. Su dignidad silenciosa era su única defensa frente a la tormenta. No había lágrimas, solo una profunda herida en su mirada serena. Desde su silla, el pequeño Leo observaba la escena con un terror que lo paralizaba. Sus manos diminutas se aferraban al borde de la mesa, sus ojos saltando del rostro acusador de su tía al rostro devastado de Elena, comprendiendo, sin necesidad de palabras, que estaba presenciando un acto de pura maldad.
Atrapado entre la presión social y una incipiente lealtad que no se atrevía a admitir, Ricardo llevó a Elena a la biblioteca. El frío del mármol parecía trepar por las paredes mientras él, evitando su mirada, le hacía la pregunta que lo envenenaba todo. ¿Sabes algo del reloj, Elena? Cada palabra era una traición a los pequeños milagros que había presenciado. Para Elena, el dilema era insoportable. Defenderse parecía inútil ante un veredicto ya dictado por la clase y el poder. Su mente se debatía entre gritar su inocencia o aceptar la derrota con la misma dignidad con la que había vivido siempre. ¿Cómo podría luchar contra la palabra de Isabel, la arquitecta de aquel mundo de apariencias? Su silencio, un abismo de dolor y decepción, fue interpretado por Ricardo como la más elocuente de las confesiones, sellando su destino en aquella fría y suntuosa habitación. El corazón de Elena se partió en dos, un trozo para su dignidad herida, y otro, mucho más grande, para el niño que dejaba atrás. La idea de abandonar a Leo, de desaparecer de su vida justo cuando él empezaba a confiar de nuevo, era una tortura. Marcharse significaría validar las mentiras de Isabel, permitir que la crueldad ganara la batalla, y peor aún, confirmar al pequeño que el afecto era algo efímero y traicionero. Pero quedarse era igualmente imposible. ¿Cómo seguir cuidando un hogar donde la sombra de la desconfianza la seguiría a cada paso? Miró sus manos, las mismas manos que habían reparado juguetes, plantado semillas y secado lágrimas silenciosas. Ahora, esas manos eran acusadas de robar. La disyuntiva era cruel: proteger su propio corazón, o seguir luchando por el de un niño que no era suyo. La situación escaló hasta un punto de no retorno cuando Isabel irrumpió en la biblioteca, arrastrando a uno de los socios de Ricardo como si fuera un testigo clave. Su voz resonó con una furia calculada. Ricardo, por el amor de Dios, no seas débil. Esta mujer es una manipuladora y tienes que llamar a la policía ahora mismo. Con una habilidad perversa, tejió una red de mentiras y medias verdades, presentando la bondad de Elena como una estrategia para infiltrarse en la familia. Apeló al recuerdo de su difunta cuñada, usando el reloj como un arma emocional contra un Ricardo cada vez más acorralado. La presión de su estatus, el miedo al escándalo y su propia cobardía emocional formaron una alianza letal. Atrapado entre la mirada furiosa de su hermana y la devastada de Elena, Ricardo sintió cómo se derrumbaba su frágil resolución. Con una frialdad que buscaba enmascarar su propia vergüenza, Ricardo pronunció la sentencia: Elena, será mejor que recojas tus cosas y te marches, ahora mismo. Las palabras cayeron en el silencio de la biblioteca como losas de una tumba. No le ofreció una indemnización generosa ni una carta de recomendación, solo el exilio inmediato. No pudo sostenerle la mirada, incapaz de enfrentarse al reflejo de su propia debilidad en los ojos de ella. Elena no suplicó, no se defendió. Una calma desoladora la envolvió mientras asentía lentamente. Una única lágrima se deslizó por su mejilla. Un río silencioso que arrastraba consigo la confianza rota y la esperanza perdida. La decisión de Ricardo no solo expulsaba a una empleada, sino que cerraba con llave la puerta que apenas había empezado a abrirse hacia la redención y el calor de un verdadero hogar. El camino hacia la puerta principal fue el más largo de la vida de Elena. Cada paso por los pasillos inmaculados de la mansión era un eco de la injusticia. Pasó frente a la habitación de Leo y su alma se contrajo. Pudo ver, a través de la puerta entreabierta, la pequeña planta en el balcón, su proyecto compartido, un frágil símbolo de vida que ahora se quedaría huérfano de cuidados. El impulso de entrar y abrazarlo por última vez fue casi irresistible, pero se contuvo, sabiendo que su aparición solo profundizaría la herida del niño. Metió sus pocas pertenencias en una bolsa de tela, un equipaje insignificante para un viaje tan doloroso. El peso que sentía no era el de sus ropas, sino el de un corazón aplastado por la crueldad de un mundo que no entendía de bondad. Al llegar al imponente vestíbulo, se encontró con la mirada triunfante de Isabel, que saboreaba su victoria desde la distancia. Ricardo permanecía en la penumbra de un pasillo, una figura fantasmal paralizada por su propia decisión. El aire estaba viciado, espeso por la crueldad no expresada. Elena se detuvo un instante y, reuniendo sus últimas fuerzas, levantó la vista y miró a Ricardo. Su mirada no contenía rabia, sino una compasión infinita, una lástima profunda por un hombre tan rico y, a la vez, tan pobre. Luego se giró, extendiendo la mano hacia el pesado pomo de bronce de la puerta.
El mundo entero pareció contener la respiración, esperando el clic final que sellaría para siempre aquel capítulo de injusticia y dolor. Su mano estaba a punto de girar. Justo cuando sus dedos rozaron el frío metal, un sonido desgarrador rompió el silencio sepulcral. No fue una palabra, sino un sollozo ahogado, un gemido de angustia pura que descendía desde lo alto de la gran escalinata. Era el sonido de un corazón infantil rompiéndose en 1000 pedazos. Todos los presentes se giraron bruscamente, sus rostros reflejando una mezcla de sorpresa y alarma. Elena se quedó helada, su mano suspendida en el aire, reconociendo en ese lamento el eco de la soledad que tanto se había esforzado por sanar. El grito de un niño estaba a punto de convertirse en el juez y el jurado de aquella noche infame. ¿Podrá la voz de la inocencia desvelar la verdad y cambiarlo todo? Si esta historia ha tocado tu corazón y quieres descubrirlo, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. No te pierdas el desenlace. Aquel sollozo no fue un simple lamento, sino una fractura en la realidad, una onda expansiva de dolor puro que detuvo el universo en aquel vestíbulo. La mano de Elena se quedó suspendida a milímetros del frío metal de la puerta, su cuerpo entero paralizado por el eco de una angustia que conocía demasiado bien. Ricardo se giró bruscamente, el rostro pálido, la confusión luchando contra un pánico repentino. Incluso Isabel, en la cima de su triunfo, sintió un escalofrío, porque aquel no era el llanto de un niño caprichoso, sino el grito primario de un alma que se desgarra. El sonido ascendió hasta el techo artesonado y descendió como una sentencia, silenciando las murmuraciones de los invitados y dejando en el aire una única y terrible pregunta: ¿qué hemos hecho? La injusticia acababa de encontrar su voz, y era la de un niño. En lo alto de la majestuosa escalinata, apareció la pequeña figura de Leo. Estaba descalzo, con el pijama ligeramente torcido bajo una bata de seda, su rostro bañado en lágrimas que brillaban bajo la luz del gran candelabro. Su cuerpo menudo temblaba de forma incontrolable, no de frío, sino de una emoción tan abrumadora que amenazaba con consumirlo. Se aferraba a la barandilla de caoba como un náufrago a su balsa, sus nudillos blancos por la presión. Los invitados, antes cómplices del juicio sumario, ahora eran un público cautivo, testigos mudos de un drama mucho más profundo y real que cualquier negocio discutido esa noche. En la fragilidad de aquel niño se concentraba toda la verdad que los adultos se habían negado a ver, una verdad a punto de estallar. El aire se espesó con la anticipación, cada segundo estirándose hasta el infinito. Leo abrió la boca, pero solo escapó un quejido ahogado. La frustración y la impotencia se dibujaron en su rostro mientras luchaba contra las murallas de su propio silencio. Elena lo miraba con el corazón en un puño, queriendo correr hacia él pero temiendo romper el frágil hilo de su coraje. Y entonces, con un esfuerzo que pareció convocar toda la fuerza de su pequeño ser, la palabra brotó, ronca y desgarrada, pero inconfundible. «No». El monosílabo resonó en el mármol del vestíbulo con la fuerza de una explosión, un trueno que hizo añicos la red de mentiras tejida por Isabel. No fue solo una palabra, fue una declaración, una defensa, un acto de amor que rompía años de silencio. Pero la palabra fue solo el principio, la llave que abrió la compuerta de su verdad. Con los ojos fijos en su padre, Leo levantó un brazo tembloroso, y señaló directamente a su tía Isabel. Las palabras aún no fluían, pero su lenguaje corporal era de una claridad devastadora. Con gestos torpes pero decididos, imitó el acto de coger algo de un cajón, para luego hacer el movimiento de esconderlo en un bolso. Sus ojos, anegados en lágrimas, no se apartaban de los de Ricardo, suplicándole que entendiera, que conectara las piezas de aquel puzzle cruel. Cada gesto era un fragmento de la verdad. Una acusación silenciosa pero irrefutable que dejaba a Isabel expuesta bajo la luz de su propia maldad, su máscara de preocupación resquebrajándose por momentos. Isabel intentó reaccionar, su voz teñida de un pánico mal disimulado. «Ricardo, por favor, el niño no sabe lo que dice, está confundido, afectado por la situación. Esta mujer lo ha manipulado». Pero sus palabras sonaban huecas, desesperadas. La atención de todos ya no estaba en ella, sino en el pequeño acusador, que, ganando confianza, descendió un par de escalones. Volvió a señalar, esta vez, directamente al elegante bolso de diseño que Isabel llevaba colgado del brazo. No había duda en su gesto, no había vacilación.
Era la certeza pura de la inocencia defendiendo a la inocencia. En ese momento, la opinión de los socios, el prestigio social, todo se volvió irrelevante. Solo existía la verdad desnuda, presentada por el más inesperado y valiente de los testigos. Para Ricardo, fue como si un velo se rasgara frente a sus ojos. De repente, vio todo con una claridad dolorosa y cegadora. La sonrisa de su hijo en el jardín, la paciencia infinita de Elena, la planta en el balcón, el oso de peluche reparado, y en contraposición, la constante corriente de veneno de su hermana, su desprecio clasista, su obsesión por las apariencias. Comprendió que no había sido víctima de un engaño, sino cómplice de una crueldad por su propia ceguera y cobardía. El niño que había creído roto, acababa de demostrar una integridad y una valentía que él, el poderoso magnate, no había tenido. La vergüenza lo inundó, un oleaje helado que le robó el aliento y lo ancló en el epicentro de su fracaso. Con pasos lentos y pesados como si caminara sobre cristales rotos, Ricardo se acercó a su hermana, no levantó la voz. Su tono era gélido, desprovisto de toda emoción, lo que lo hacía aún más aterrador. Isabel, dame el bolso. No era una petición, sino una orden innegociable. Ella retrocedió un paso, aferrándose al accesorio como si fuera su propia vida. No seas ridículo, Ricardo. No voy a participar en este circo. Pero la mirada de su hermano era la de un hombre que ha cruzado un punto de no retorno. El silencio en la sala era absoluto. El destino de 3 personas, y el alma de una familia, pendían de lo que sucediera en los siguientes segundos. La tensión era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Sin esperar más, Ricardo le arrebató el bolso con un movimiento brusco y decidido. Isabel emitió un grito ahogado de indignación, pero ya era demasiado tarde. Con manos firmes, Ricardo abrió el cierre dorado y volcó el contenido sobre una mesa auxiliar cercana. Cayeron un teléfono móvil, una cartera de piel, un labial de lujo y finalmente, con un tintineo metálico que sonó como un veredicto, el reloj de oro de su difunta esposa. La joya brilló bajo la luz. Un sol dorado en una noche de oscuridad. La prueba irrefutable de una traición inimaginable. Un jadeo colectivo recorrió la sala. La humillación de Isabel fue total, su rostro una máscara de furia y derrota. La verdad finalmente había salido a la luz, y era más fea y cruel de lo que nadie hubiera podido imaginar. La voz de Ricardo fue un susurro letal. Fuera de mi casa. Isabel intentó balbucear una excusa, una justificación, pero él levantó una mano, cortándola en seco. He dicho que te vayas, ahora. Y no vuelvas a acercarte a mi hijo nunca más. No había rabia en su tono, solo un vacío infinito, la desolación de quien ha descubierto que la persona en quien confiaba era un monstruo. Se giró, dándole la espalda, un gesto de destierro definitivo. Humillada frente a la élite que tanto se había esforzado por impresionar, Isabel recogió sus cosas del suelo y huyó de la mansión, seguida por las miradas de desprecio de sus antiguos amigos. Con su partida, una era de frialdad y apariencias llegaba a su fin. Cuando el eco de la puerta al cerrarse se desvaneció, Ricardo se giró hacia Elena. Leo ya había corrido escaleras abajo y se había abrazado a sus piernas, escondiendo el rostro en su falda, temblando por el esfuerzo y la emoción. El padre y el hijo se encontraron en la mirada de aquella mujer humilde. Con los ojos llenos de un arrepentimiento que iba más allá de las palabras, Ricardo se acercó. Elena, la voz se le quebró, se arrodilló, quedando a la altura de su hijo, pero suplicando con la mirada a la mujer que había juzgado tan erróneamente. Perdóname. Por favor, perdóname. No por la acusación, sino por mi ceguera. Por no haber visto el tesoro que tenía delante. Le suplicó que se quedara, no como una empleada, sino como la pieza que su familia rota necesitaba para volver a estar completa. Meses después, la mansión era irreconocible, no en su estructura sino en su alma. El silencio había sido reemplazado por el sonido de las risas de Leo, que ahora llenaban cada rincón. El aroma a galletas recién horneadas se había convertido en una constante, y en el inmaculado salón, un circuito de coches de juguete creaba un bienvenido desorden.
Ricardo ya no volvía a casa al anochecer. Sus tardes estaban reservadas para construir fortalezas de cojines y leer cuentos de dragones, descubriendo en las páginas de esos libros la magia que se había perdido durante años. Elena, con su presencia serena y su sonrisa constante, se había convertido en el sol alrededor del cual giraba aquel pequeño universo, un faro de ternura que los había guiado de vuelta a casa, al verdadero significado de esa palabra. La transformación de cada uno era profunda y visible. Leo no solo hablaba, sino que cantaba, preguntaba, imaginaba en voz alta, su creatividad desbordándose como un río tras el deshielo. Ricardo había aprendido a desconectar para poder conectar, delegando responsabilidades en su empresa para asumir la más importante de todas: ser padre. Elena, por su parte, había encontrado no solo un trabajo, sino un propósito y una familia. La pequeña planta del balcón, cuidada ahora por 3 pares de manos, se había convertido en un arbusto frondoso y lleno de flores, un símbolo vivo y vibrante de cómo el amor, cuando se riega con paciencia y verdad, puede hacer florecer la vida incluso en el suelo más estéril y olvidado. Su historia era la prueba de que las segundas oportunidades existen. ¿Y dónde están hoy? Ricardo, Elena y Leo continúan construyendo su hogar día a día. Él ha reestructurado su vida, entendiendo que el mayor legado que puede dejar no son las acciones de su compañía, sino los recuerdos felices en el corazón de su hijo. Elena, animada por Ricardo, ha comenzado a estudiar pedagogía infantil para ayudar a otros niños que, como Leo, han perdido su voz. Forman una familia atípica y maravillosa, unida no por la sangre sino por la elección consciente de cuidarse y amarse. Su viaje nos recuerda que las heridas más profundas pueden sanar, y que la verdadera nobleza no reside en un apellido o una cuenta bancaria, sino en la valentía de pedir perdón, y en la generosidad de saber perdonar. Si esta historia de redención, coraje y amor incondicional ha logrado conmoverte, te pedimos que te unas a nuestra comunidad de corazones sensibles. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias, relatos que, como este, buscan arrojar un poco de luz en los rincones oscuros y recordarnos la increíble fuerza del espíritu humano. Cada vez que compartes uno de nuestros vídeos, estás ayudando a que este mensaje de esperanza cruce fronteras y llegue a alguien que podría necesitarlo. Tu apoyo es el combustible que nos impulsa a seguir buscando y contando las historias que merecen ser escuchadas. Gracias por ser parte de este viaje. Al final, la historia de Ricardo, Leo y Elena nos deja una enseñanza tan sencilla como poderosa, una verdad que a menudo olvidamos en nuestra búsqueda de éxito y reconocimiento. Nos enseña que el valor de una persona no se mide por lo que posee, sino por lo que es capaz de dar. Que la comunicación más importante no siempre necesita palabras, y que la verdadera fortaleza se demuestra no al no caer nunca, sino al tener el coraje de levantarse y reconstruirse desde los escombros. Porque un hogar no se edifica con ladrillos y mármol, sino con los lazos invisibles del afecto y la compasión, demostrando que el amor es la única arquitectura capaz de resistir el paso del tiempo.